Tema número 47. La tradición. Partes de este tema. 1. ¿Qué significa la palabra tradición? 2. Tradición o enseñanzas de Cristo que solo se transmitieron de vos. 3. Tradición o enseñanzas de Cristo que se transmiten por escrito. 4. Tradición mala, o tradición que no es sana, por ser mandamientos de hombres. 5. La tradición de Dios o mandamientos de Dios. 6. Muchos católicos son engañados por las sectas con el tema de la tradición. 7. ¿Quiénes son los que siguen tradiciones de hombres? Comenzamos. 1. ¿Qué significa la palabra tradición? Según el diccionario, tradición es transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etc., que se mantiene de generación en generación. 2. Tradición o enseñanzas de Cristo que solo se transmitieron de vos. El apóstol Pablo dice que hay que guardar la tradición, enseñanzas, doctrinas, escritas por carta y de vos, es decir, lo que dijo Cristo, el Evangelio. Así, lo que dijo Cristo está por un lado escrito, y por otro lado se transmite de vos. Por lo tanto, toda la Biblia es tradición, es decir, enseñanzas, doctrinas, noticias, como se lee en 2 Tesalonicenses 2:15. Toda la enseñanza de Jesús fue tradición hablada. Jesús no mandó a los apóstoles que escribieran. Toda la Biblia primero fue predicada por tradición de vos y hasta después se escribió. Toda la Biblia es el resultado de la tradición de vos, pues los maestros, dirigentes, obispos, escogieron los libros que formarían la Biblia de acuerdo a las costumbres, noticias, doctrinas que habían oído, que les fueron transmitiendo de vos. Para reafirmar, la Iglesia Católica, basándose en las tradiciones transmitidas de vos y de acuerdo con esas tradiciones, solo escogió 27 libros para formar el Nuevo Testamento el año 382, agregándole los 46 libros del Antiguo Testamento, y así resultó la Biblia con 73 libros. El Papa Dámaso fue el primero que dijo: estos libros son la palabra de Dios. 3. Tradición o enseñanzas de Cristo que se transmiten por escrito. El apóstol Pablo dice que hay que guardar la tradición, enseñanzas, doctrinas, escritas por carta y de vos, es decir, lo que dijo Cristo, el Evangelio. 2 Tesalonicenses 2:15. Para reafirmar, la tradición es el Evangelio, esto es lo que predicaba o transmitía el apóstol Pablo, así lo vemos en 1 Corintios 11:2. Aquí Pablo felicita a la comunidad de Corinto por conservar las tradiciones, es decir, las enseñanzas o doctrinas que él les transmitió. Podemos preguntarnos, ¿qué enseña Pablo? Respuesta. El apóstol Pablo enseñó la tradición que dejó Jesucristo, es decir, lo que Cristo mandó que se hiciera. En 2 Tesalonicenses 3:6, dice que vivan apegados a las tradiciones que los apóstoles les dejaron, esto quiere decir, a las enseñanzas del Evangelio. 4. Tradición mala o tradición que no es sana por ser mandamientos de hombres. La Biblia también habla de tradición mala o tradiciones de hombres. Son enseñanzas que Dios no dijo. Así vemos que Jesucristo echa en cara a los fariseos en Mateo 15:3-9, y les dice que son mandamientos de hombres, y dice que no sirve el culto que le dan, pues le honran con los labios pero su corazón está lejos de Dios, por no obedecer sus mandamientos. Ellos, los fariseos, enseñan distinto a lo que Dios enseñó. Marcos 7:3. Y Colosenses 2:8. 5. La tradición de Dios o mandamientos de Dios. Distinguimos entonces que la tradición, mandamientos, noticias o evangelio viene de Dios cuando las personas hacen lo que Dios dijo y mandó, tanto por escrito como de viva voz, y entonces es buena tradición o son enseñanzas sanas. 1 Timoteo 6:3-4, y 2 Timoteo 4:3. Y esta doctrina y enseñanza buena, de viva voz o por escrito, la tiene la Iglesia Católica por ser la que fundó Cristo, que es base y columna de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Entonces la tradición mala son costumbres, mandamientos, noticias y palabras que Dios no dijo, por eso son mandamientos de hombres. Ejemplos de mandamientos de Dios, o sea, mandamientos buenos usando la tradición de vos. La Iglesia Católica, base y columna de la verdad, manda, enseña y ordena que el Nuevo Testamento de la Biblia está formado por 27 libros, haciendo a un lado otros. Este es un mandamiento de Dios a través de la tradición hablada, aunque esto no está escrito. Si se investiga, se verá que en ningún libro de la Biblia dice de cuántos libros se iba a componer la misma Biblia. Solo dirá toda escritura es inspirada por Dios en 2 Timoteo 3:16, pero no habla de números. Por lo tanto, no existe en la Biblia ningún libro que diga que en el futuro se juntarán 73 libros y se llamará Biblia.
Cuando el apóstol Pablo escribe su carta donde menciona que toda escritura es inspirada, no sabía que su carta iba a estar dentro de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo escribe acerca de la inspiración, se refería a los libros que se consideraban sagrados en su tiempo. Un ejemplo de esto es el libro del Apocalipsis, que fue escrito en el año 90, y la carta donde menciona que toda escritura es inspirada por Dios, fue escrita en el año 64. Los 27 libros del Nuevo Testamento no fueron escogidos hasta el año 382 por el Papa Dámaso I, y agregando los 46 el Antiguo Testamento, canon de Alejandría o de los 70, resultaron los 73 que actualmente tiene la Biblia. 6. Muchos católicos son engañados por las sectas con el tema de la tradición. Muchos católicos poco instruidos en la fe son arrastrados por las sectas con el tema de la tradición. Como conocen poco de Biblia, los enredan diciendo que la misa es tradición de hombres, como rezar el rosario, hacer procesiones con la Virgen y cantarle, hacer el Vía Crucis con la cruz, confesarse con un sacerdote, diciéndoles que los santos no pueden orar por las personas, etc. Aclararé que esto no es tradición de hombres sino de Dios. La Santa Misa es la cena del Señor que Él mandó hacer. Lucas 22, 14, 20, decir pues que la Santa Misa es tradición mala o mandamientos de hombres y no de Dios, es un pecado grave. Rezar el rosario es bíblico, por lo tanto, no es tradición de hombres. Venerar a la Virgen en procesiones es mandato bíblico. Lucas 1, 42 y Lucas 1, 48. Confesarse es acudir para que el sacerdote puesto por Dios, nos perdone los pecados, por mandato de Jesús Juan 20, 23. Eso de que los santos no pueden orar o rogar por nosotros, no es tradición de hombres, ver Apocalipsis 5,8. Cuando hay procesión del Vía Crucis, esto es bíblico y no tradición de hombres. Por eso se dice que católico ignorante, futuro protestante. 7. ¿Quiénes son los que siguen tradiciones de hombres? Realmente los que siguen mandamientos de hombres son las personas que se salen de la Iglesia Católica, comenzando por salirse de la única Iglesia que dejó Jesucristo para seguir mandatos de hombres que dicen Jesucristo no fundó ninguna iglesia, así que véngase a la mía. Otros dicen que lo importante es amar, no importa en qué iglesia estés, entonces ¿por qué se salió de la Iglesia Católica si lo importante es amar? Eso es mandamiento de hombres, pues Jesucristo fundó su iglesia para estar unidos a Él y el amor se manifiesta obedeciendo primeramente a Dios. Juan 14, 21. Y su enseñanza es que tengamos una sola fe y una sola iglesia, o cuerpo de Cristo, Efesios 4, 1, 5. Otra tradición de hombres es decir, la iglesia no te salva, el que te salva es Cristo, esto es una combinación de una verdad con mentira, estrategia de Satanás para engañar, así engañó a Adán y Eva. Ciertamente que Jesús es el Salvador, pero Él pone las condiciones de cómo salvarnos, formando la iglesia para que estemos dentro de ella. Efesios 5, 23. Fuera de la iglesia no hay salvación. La palabra de Dios dice que el culto que le dan las personas que se salen de la Iglesia Católica, de nada sirve por ser mandamientos de hombres, por seguir tradiciones malas, y no seguir el mandamiento de Dios. Otra tradición de hombres dicen, usted no tiene que hacer nada para salvarse, solo diga que acepta a Cristo como su Señor y Salvador y ya. Es decir, no hay necesidad de confesarse ni recibir a Cristo en la comunión. Esto lo eliminan, eso es doctrina de hombres, pues Jesús dijo que hay que comer su cuerpo y su sangre para tener vida eterna y eso es salvación. Juan 6, 52, 54. El demonio también cree, Santiago 2, 19, y también confiesa a Jesús. Marcos 1, 24. Es doctrina o tradición de hombres decir que solo hay que creer y confesar. Sabemos que es doctrina de Dios obedecer lo que dice Jesús. Resumen. Hay tradiciones de Dios y tradiciones de hombres. La tradición de Dios puede ser hablada o por escrito. Primero fue la tradición de Dios hablada, y luego la tradición de Dios escrita. La tradición de los hombres son mandamientos o doctrinas que Dios no dijo. La Biblia es fruto de la tradición hablada. Es más fácil seguir las tradiciones de los hombres que la tradición de Dios, pues la doctrina de los hombres consiste solo en creer y confesar con la boca. Es todo. Esto es lo que enseñan la mayoría de las iglesias y sectas protestantes, por eso dicen la Iglesia Católica no te salva, es decir, que cada quien crea como quiera pues basta el puro creer. Así se piensa por no ver los contextos de la Biblia. En cambio la doctrina de Dios es exigente. Lucas 13, 24 y 1 Timoteo 6, 3, 4. ¿Qué obras debemos de hacer? En primer lugar arrepentirse y confesar los pecados. Hechos 19, 18.
Luego bautizarse. Hechos 2, 38. Después unirse a la única iglesia de Jesús para 1. Acudir al estudio o enseñanza de la doctrina de los apóstoles, no a las tradiciones de hombres. 2. Estar en comunión con toda la iglesia de Jesús. 3. Acudir a la fracción del pan o cena del Señor, que también se dice misa o Eucaristía. 4. Acudir a las oraciones. Hechos 2, 42. Entonces no es nada más creer y confesar con la boca, sino obedecer a Jesús haciendo las 4 acciones que vimos. Dirá alguien, pero el ladrón que murió a un lado de Jesús no necesitó nada para salvarse. Respuesta. Dios es misericordioso, por eso se lo llevó al cielo. Pero no es enseñanza de Dios esperar hasta cuando nos vayamos a morir para arrepentirnos. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Al contrario, hemos de estar siempre en la gracia de Dios, pues Jesús dice que vendrá de repente. Mateo 24,42. El católico ignorante, se hace protestante. El católico que a estudiar no acepta, lo arrastrará una secta. El católico que a estudiar no va, se hace testigo de Jehová. El católico dormilón, se hace mormón o de cualquier religión.